Pláticas económicas. Comenzamos. ¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos. El día de hoy tengo conmigo para este episodio a 3 personas muy increíbles para hablar sobre algo que realmente nos interesa muchísimo. Tengo conmigo a Karen, Diego y Anita. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están, Anita? Saluden, chicos. Hola chicos, aquí Karen. Hola chicos, aquí Diego, ¿cómo están? Hola chicos, aquí Ana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que al menos en economía, y no sé, ustedes, los 4 estamos estudiando economía, pero solemos sentirlo como complicado desde el inicio porque mezcla teoría con algo que damos por sentado todo el tiempo, que es el mismo tiempo. Normalmente, cuando estamos estudiando modelos económicos, nos presentan situaciones muy ordenadas, muy limpias, donde todo parece estar resuelto. Pero cuando uno se detiene a pensarlo, la economía real nunca funciona así. Siempre está cambiando, ajustándose, reaccionando a cosas nuevas. ¿O tú qué piensas, Karen? Hola chicos, sí, yo creo que eso es justo lo que lo vuelve interesante este tema, ya que muchas veces sentimos que los modelos económicos no reflejan la realidad, y no porque estén mal, sino porque dejan fuera algo fundamental, como lo es el proceso que dice dónde está el equilibrio, pero no cómo se llega a él y ni qué pasa mientras se intenta llegar. Entonces, empezar a hablar del tiempo es empezar a acercar la teoría a lo que realmente pasa en la economía. Claro, Karen, lo que dices es muy cierto. Además, cuando pensamos en tiempo, no solo hablamos de relojes o calendarios, también hablamos de decisiones que se toman hoy con información incompleta, de expectativas sobre el futuro y de errores que se corrigen sobre la marcha. Todo eso ocurre en el tiempo y durante mucho tiempo la teoría económica no lo abordó directamente. ¿O tú qué piensas, Anita? Yo opino que este episodio es muy importante porque vamos a ver cómo algunos economistas se dieron cuenta de que no se puede analizar la economía como si estuviera congelada, porque ahí es donde entra la importancia del tiempo, ya que el tiempo no es un detalle menor, sino que es una parte central de cómo funcionan los mercados y de cómo se toman las decisiones. Es exactamente el punto por el cual vamos a empezar con este episodio, Anita, y me encanta que entremos a este enfoque. Entonces, yo digo que el primer bloque para hablar va a ser ¿por qué no basta la economía estática? Porque mire, durante mucho tiempo la economía se concentró en el análisis estático. Eso significa que el objetivo principal era encontrar un punto de equilibrio, donde todo encajara. Ya sabemos, precio, cantidad, oferta, demanda. Pero justamente el problema es que el equilibrio se presenta como si existiera por sí solo, sin explicar qué tuvo que pasar para llegar ahí. Es como si viéramos solo el resultado final sin ver el camino. Oye, Kenia, yo siento que este enfoque sí es útil, pero hasta cierto punto, porque se queda un poco corto, porque en realidad, pues los mercados no llegan al equilibrio de forma automática, porque hay ajustes, hay errores, hay información incompleta, y a veces el mercado se acerca al equilibrio o a veces se aleja. Entonces, si solo analizamos el punto final, estamos perdiendo gran parte de la historia, ¿no, Diego? Exacto, lo que dices es muy congruente, pero al igual el análisis estático da por hecho que si el equilibrio existe, entonces es relevante. Pero esto a veces no es cierto, pues ya que puede existir un equilibrio que el mercado nunca alcance o que sea tan frágil que cualquier cambio lo destruya. Por eso empieza a surgir la pregunta, ¿qué tan estable es ese equilibrio? Como otra pregunta sería, ¿el sistema realmente tiende hacia él? ¿O tú qué opinas, Anita? No tengo toda la verdad. Mira, Diego, ahí es donde se vuelve evidente que necesitamos pensar en el tiempo. No basta con saber que el equilibrio existe. Necesitamos observar cómo se comporta la economía a lo largo del tiempo, cómo reacciona ante cambios y cómo se ajustan los agentes. Esa es la entrada a la dinámica económica. Me encanta que estemos cuestionándonos y preguntándonos esto sobre el tiempo y el equilibrio, y más tu conclusión, Ana, de que justamente el tiempo y cómo este reacciona ante otros agentes, ante el cambio, nos va a abrir la puerta a la discusión de la dinámica económica. Sin embargo, yo siento que también hay que hablar de un autor muy importante que se cuestionó justo lo que decía Diego, el problema del tiempo, que es Samuelson, ya que él fue clave porque empieza a cuestionar algo que antes casi no se discutía, que
era el tiempo y cómo este se introducía a los modelos económicos. Porque para él el tiempo no es una simple escena o un simple escenario donde pasan las cosas, sino es un elemento que puede cambiar completamente el comportamiento del sistema. Esto, claro, dependiendo cómo se represente, los resultados puedan llegar a ser distintos. No sé, Karen, ¿qué nos puedas agregar sobre este autor y cómo cuestiona? Pues mira, un ejemplo es como Samuelson muestra que no es lo mismo pensar el tiempo como algo continuo, donde los ajustes son graduales, que pensarlo como algo dividido en periodos. En primer caso, tenemos que la economía parece moverse de forma más ordenada, y en el segundo, los cambios pueden ser más bruscos, más inestables, y esto es importante porque rompe con la idea de que los resultados de un modelo son universales. ¿Y tú qué nos dices, Diego? Sí, mira, aquí viene algo interesante. Un sistema que parece estable bajo una representación del tiempo puede volverse inestable bajo otra. Esto significa que el problema no está solo en la economía que se analiza, sino en la forma en que se le modela. Samuelson pone sobre la mesa la idea de que la estabilidad no puede darse por sentada. ¿O no, Anita? Claro, además, aunque Samuelson toma muchas ideas de la física, se da cuenta de que la economía tiene algo distinto, la cual es la decisión humana. Las personas no reaccionan de manera automática, cometiendo errores, aprendiendo, cambiando de opinión. Todo eso ocurre en el tiempo y por eso el análisis dinámico se vuelve indispensable. Tomando en cuenta entonces a Samuelson, creo que aquí ya podemos, y perdón por interrumpirlos, entrar justo a otro autor que es Higgs, ya que entra justo a esta discusión, pregunta muy simple que es, ¿qué entendemos por un periodo económico? Lo que tengo entendido, para él no podemos hablar solamente de una dinámica, sino definimos primero qué cosas permanecen relativamente estables durante cierto tiempo, especialmente en los precios. Entonces, invitándolos que nos pueden agregar sobre Higgs. Pues Higgs no dice que los precios nunca cambian, sino que parecen que los agentes pueden tomar las decisiones y que necesitan cierta estabilidad pues temporal. Por eso nos propone pensar en periodos cortos, como una semana económica, donde los precios se mantienen y las decisiones se toman con base en esa información. No es cierto lo que dices, Karen. Y pues dentro de cada periodo de ajustes, claro, las personas pueden equivocarse, corregir, reaccionar a una nueva información. Pero al final del periodo lo que importa es la decisión final. Eso hace que el análisis sea más manejable, pero también introduce una limitación importante. Y esa limitación es que cada periodo se analiza de manera independiente. Lo que ocurrió antes no entra directamente en el siguiente análisis. Por eso se dice que el enfoque de Higgs es cuasi estático. Reconoce el movimiento, pero no construye una historia continua en el tiempo. Me encanta que estamos llegando a estos puntos y yo quisiera agregar, y algo que yo me puse a investigar muchísimo fue quién más nos podía ayudar a concluir esta parte de la cuestión del tiempo y economía y el equilibrio. Entonces, no sé si quisieran meter al tema a Lindahl, ya que él, y ese podemos ponerlo como nuestro siguiente bloque, nos da la conexión entre periodos, ¿no? Da un paso mucho más allá al decir que no podemos analizar la economía como si cada periodo empezara desde cero. Él explica que las decisiones actuales están muy influenciadas por lo que ocurrió antes. El pasado importa y mucho es lo que quiero yo entender. Mira, Kenia, justo esto es importante porque se ve claramente en la formación de expectativas, ya que las personas no hacen suposiciones al azar, se basan en experiencias previas, en resultados pasados, y eso hace que el tiempo conecte los periodos entre sí. Claro, Karen. Mira, Kenia, con Lindahl, yo pienso que la economía deja de verse como una serie de momentos aislados y empieza a entenderse como un proceso continuo. Cada decisión afecta a la siguiente y los errores o aciertos se van acumulando. Miren, y aquí es donde vemos una relación clara entre los autores. Como Higgs, él nos define el periodo. Samuelson nos muestra por qué el tiempo importa. Y Linda conecta esos periodos en una secuencia lógica. Juntándolos nos ayuda a entender la economía como algo que se mueve y se transforma constantemente. Me encantó, Anita, porque creo que justo con lo que acabas de decir podemos empezar a cerrar el podcast.
con eso de que Hits nos está aportando una cosa que es el periodo, Samuelson nos da esta parte de la importancia del tiempo dentro del periodo y Linda cómo conecta estas dos secuencias en una sola lógica. Así que no sé si les gustaría cerrar con un comentario final o algo para así ya finalizar, dado que lo que los autores nos enseñan es que la economía no puede entenderse sin el tiempo. Entonces, Karen, ¿qué nos podrías decir para finalizar al público? Pues recuerden, chicos, el equilibrio no es un punto fijo, sino un proceso. Y ese proceso depende de cómo reaccionan las personas en los mercados a lo largo del tiempo. Y entender eso nos acerca mucho más a la economía real. Creo que así ya podemos cerrar este podcast, entender la dinámica económica, así que muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos y nada más queda decir. Muchas Gracias, chicos.